Ya. Lo repito, que nunca está de más. Majestades, gracias por estar aquí. Si no me sale bien lo que pretendo decir, la culpa la habrá tenido usted, señora presidenta del Congreso, porque me ha emocionado. Ha tenido que recordar precisamente mi primera intervención en el Congreso de los Diputados, creo que una intervención muy comprometida, cuando todavía no había Constitución que nos amparara ante la dureza, si se quiere, de lo que denunciaba en aquellos momentos. Lo intentaré. Y lo intentaré sacándole a los 5 minutos que me han concedido el mayor fruto posible, aunque lamentablemente debo decir que Dios nuestro Señor, entre las virtudes que me dio, si es que me dio alguna, no me dio la capacidad de síntesis. Con lo cual intentaré por todos los medios las 2 ideas que tengo en la mente exponerla para todos ustedes. La primera, la primera, el Año Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril. ¿Por qué el 8 de abril? Porque en 1971, salvando grandes dificultades, porque la UNESCO no quiso propiciar que el Congreso Internacional del Pueblo Gitano se celebrara en París, Banco Ruda, un ilustre gitano empeñado en que todos los gitanos del mundo pudiésemos manifestar ante el mundo cuáles eran nuestras ilusiones y nuestras esperanzas, logró convencer a otro joven gitano, gracias a Dios todavía vivos, Graham Paxson, que lo organizara en Londres. Queridos amigos, 1971 para el pueblo gitano es un antes y un después. Todo lo que aconteció antes de 1971, antes del 8 de abril de 1971, es una cierta nebulosa. Desde que salimos de la India a raíz de la invasión del emperador del Mogol, siglo IX, siglo X, hasta que llegamos a Europa, y en la isla de Corfú existe el primer documento escrito demostrativo de la llegada de los gitanos a nuestro país. Pero 1971 era muy importante. Era importante porque, acordaros, la Segunda Guerra Mundial estaba muy próxima, Hacía poco tiempo que había terminado. Aún estaban vivos muchos supervivientes de las cámaras de gas terribles del nazismo. Por lo tanto, los acuerdos que se tomaron en aquel Congreso de 1971 fueron determinantes. Enumero algunos de ellos, los más importantes. Primero, tener una bandera que de alguna forma representara la cultura popular del pueblo gitano, azul y verde, y en medio la rueda de un carro, símbolo de nuestra itinerancia. Aprovecho la oportunidad didáctica para decir a todos los gitanos cuando pintan su bandera, por favor, que la rueda tiene 16 radios, no 32. ¿Por qué no tiene 32? Porque cuando establecimos cómo debía ser la bandera, alguien dijo, hombre, hagamos una apelación a nuestra patria de origen, la India, el Punjab, ya colindando con el norte de aquel subcontinente. Y la bandera de la India tiene 32 radios. Pero con todo el respeto a la India, dijimos mucho gitano, no, 32 radios, no, un carro de los que andan tirados por un mulo, no tienen 32 radios, tiene 16 radios. Tuvimos una bandera, tuvimos un himno. Esperanza, qué bonito lo que has cantado, qué bonito y qué emocionante. Ese himno se hizo también en 1971. Yo estaba al lado del gitano que lo compuso con su balalaika, recordando precisamente los sones rusos, que eran los que él sabía tocar muy bien. Yelem, yelem, lungonet romensa, maladilem vachtale romensa. Fuimos por largos caminos los que habíamos recogido. Y Esperanza, hoy has hecho algo que a mí realmente me ha roto por dentro. Cuando después del estribillo, ay Romalé, ay Chavalé, que quiere decir literalmente, ay hombres gitanos, ay mis niños gitanos. Cuando has tenido que decir la última parte, te has callado. Has hecho un silencio que se podía cortar en el ambiente para decir, ay Romalé, ay Chavalé, ay mis niños gitanos.
Es que son la esperanza de un pueblo como el nuestro. 1971, Londres, es lo que estamos celebrando hoy. Más cosas. Los alemanes, que tenían conciencia de una cierta culpabilidad, pues estaban dando subvenciones a los descendientes de aquellos que habían muerto, de los 5 millones de judíos que habían muerto en las cámaras de gas. Y los gitanos, en 1971, en Londres, también pedimos nuestra subvención. Pero le dijimos al gobierno alemán, no dé usted ni un duro a ninguno de los gitanos que padecemos todavía el recuerdo de nuestros antepasados quemados en los hornos de gas. Lo que nos corresponda, gástelo en educación para los niños gitanos. La indemnización que nos corresponde, escuelas para nuestros niños, porque solo la cultura y la formación hace libres a los pueblos. Y así se hizo, y así empezó un verdadero camino de promoción. Último acuerdo de 1971, por eso hoy lo estamos celebrando. Nuestro idioma, el caló, el romanó. Yo me acuerdo que cuando participé en ese congreso de 1971, 28 países allí presentes, los gitanos no se habían visto nunca, venían de todos los extremos del mundo y se entendían, coño, se entendían. Yo decía, esto es un milagro, no puede ser, es un milagro. Y yo no entendía nada, o entendía muy poco, porque el caló que yo había aprendido en mi casa, de mi madre, de mi familia, de mis tíos, sí, es el mismo idioma, pero le habíamos aplicado las reglas gramaticales del castellano, con lo cual realmente teníamos mucha dificultad para poderlo entender. Gracias a que yo tenía a mi lado a un gitano que sabía muy bien español y él me iba diciendo lo más importante de los acuerdos que así se tomaron. Se tomó el acuerdo de que en la Universidad René Descartes de París, en la Universidad número 5, se creara una cátedra para la enseñanza, divulgación y homologación del idioma gitano. Marcel Curtía, de Dios lo tenga en su gloria, fue el gitano al que se le encargó. Él encarnaba algo así como en España sería la Real Academia de la Lengua, para preguntarle, para que nos enseñara y para que consiguiésemos el nivel de normalización que ya hemos llegado. Punto y aparte. Segundo motivo. Me queda 1 minuto y medio, presidenta. Segundo motivo. El segundo motivo es, y este sí que se lo quiero dedicar a sus majestades, Dios, de una forma tan directa. Los gitanos llegamos a este país en el año 1425, ya lo sabéis. Y llegamos a este país porque doña Amada López de Meneses ya murió. Dios la tenga en su gloria, sé que ella me estará escuchando. Y en su honor digo lo que voy a decir a continuación. Esta señora gallega de Lugo era profesora de instituto en Barcelona, donde yo vivía y trabajaba. Y alguien le dijo, aquí hay un gitano joven que ha estudiado periodismo y que ella inmediatamente, claro, hizo por conocerme y me conoció. A partir de ese momento, doña Amada y yo fuimos uña y carne. Yo preguntándole, yo no sabía nada de la historia de mi pueblo. ¿Qué me iban a enseñar a mí, mi familia, si eran todos analfabetos? Pero ella lo sabía todo. Y yo estaba siempre preguntándole cosas. Pero un día entró en mi despacho dando gritos. Yo creía que le había pasado algo. Juan de Dios, lo que acabo de descubrir. ¿Qué ha descubierto usted, doña Amada? He visto el primer documento firmado por el rey Alfonso V el Magnánimo, dando permiso a un tal Tomás, conde de Egipto Menor, que iba en peregrinación a Santiago de Compostela, y le pedía al rey que lo amparara. El documento es un documento precioso, está escrito en catalán antiguo, y el rey manda a los justicias, veguers, sosveguer, que ampararan a esos gitanos, que nadie se metiera con ellos y que les facilitaran libremente su tránsito a Santiago de Compostela. ¡Qué bonito! Ahí empezó nuestra historia, la historia escrita del pueblo gitano. 2025, 600 años hace que el rey Alfonso V el Magnánimo firmó aquel maravilloso documento. Después de eso, lo que voy a decir ahora ruego que se me entienda. Pasaron los años, 1425, 1499,
los reyes católicos, ya España ya existía, ya habían conquistado Granada y dictaron la primera pragmática en contra de los gitanos, una terrible pragmática. No voy a hablar ahora de ella, quédense tan solo con la curiosidad de saber que fue el primer texto represivo contra el pueblo gitano. Sé, porque lo he investigado y porque antes que yo lo han investigado otras personas interesadas por nuestra historia, que no fueron los reyes católicos los que dictaron esa pragmática. Fue el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros, cuya estatua está a la entrada de la Universidad de Alcalá de Henares con su báculo, y cada vez que yo voy a aquella universidad y paso por delante de la estatua del cardenal, pienso a ver si va a bajar el báculo y no voy a llegar hasta el lugar donde quiero llegar. Lo cierto es que después de eso vinieron muchas otras pragmáticas contrarias a nuestra manera de ser, a nuestra manera de entender la vida, para seguir siendo lo que somos. Agublasus, no las voy a describir, punto. Fueron muchas y muy chungas, hasta que apareció el primer rey gitano, Carlos III. Carlos III, que fue el alcalde de Madrid. Carlos III tenía una mente espléndida, y Carlos III dijo: los gitanos no hay que llamarles gitanos, con todo lo que eso comporta. Hay que llamarle castellanos viejos. Muy bien. Claro que los gitanos de entonces no lo aceptaron. Dijeron: muchas gracias, majestad, porque ya no nos van a perseguir, pero queremos seguir siendo gitanos, ¿eh? Queremos seguir siendo gitanos. Majestad no puede prohibirnos que hablemos en caló, que era lo que nosotros hablamos. No puede impedir que nuestras mujeres vistan con esos vestidos tan bonitos, tan largos y, por otra parte, tan ostentosos. El rey lo entendió, pero fue el primer paso que se dio para cumplir con una ilusión de normalidad, estoy terminando, de los gitanos ya en nuestro país. Y pegó un salto importante para llegar a su majestad. Usted va a ocupar, majestad, un lugar muy importante en la historia de nuestro pueblo, lo va a ocupar por derecho propio, por derecho propio. Y lo va a ocupar, fíjese, por una razón fundamental. Porque una de las personas de la realeza española que ha mostrado mayor interés y ternura por nosotros ha sido su madre, la reina Sofía. Gitanos que estáis presentes, cuando hablamos de nuestra madre, ¿qué os voy a decir si eso forma parte de la esencia de nuestra cultura y de nuestras tradiciones? Podría contar tantas cosas de su madre. La última vez que estuvimos juntos en el Palacio de Oriente, yo estaba retirado de ella, no quería interrumpirla, estaba rodeada de muchas personas que le hablaban, y le dijo al militar, que normalmente los reyes tenéis siempre detrás: dígale usted al señor Ramírez que cuando pueda, que venga a verme. El mayor, que dice su majestad que cuando usted pueda vaya a saludarle. Evidentemente me acerqué y le pedí disculpas. Dijo: majestad, no he querido interrumpirla, estaba usted rodeada de tantas personas. Toda la gente que la rodeaban, gente educada, se separaron. Y me dijo la reina lo siguiente: qué bonito, los gitanos me van a entender mejor que nadie, porque en aquel momento doña Sofía fue una gitana más. ¿Cómo va la vida de los gitanos, Juan de Dios? Me dijo: majestad, en algunas cosas bien, en otras mal, vamos avanzando, sin duda ninguna. Gracias a Dios, ya prácticamente hemos acabado con el analfabetismo gitano. Dice: pero necesitarán ustedes más cosas, ¿no? Yo: muchas cosas, majestad. Y me dijo, como si fuera una gitana más: aprovechemos que está aquí el ministro y vamos a pedirle algo. Vamos a pedirle algo. Recuerdo que le dije: majestad, no se preocupe, el ministro es amigo mío, sabe perfectamente lo que necesitamos. Yo se lo agradezco. Pero aproveche la oportunidad, se lo voy a pedir yo en nombre de usted. Y le dijo al militar que dígale usted al señor ministro que cuando pueda que se acerque. Y vino el ministro de Trabajo. Majestad, le dijo: señor ministro, este es Juan de Dios Ramírez Heredia. El ministro dice: lo sé, majestad, es mi amigo y trabajamos juntos. Dice: bueno, pues el pueblo gitano necesita todavía muchas cosas para salir del estado de marginación en la que está. Y Juan de Dios se lo va a pedir, hágalo, por favor. Pero así tal como lo estoy diciendo, qué bonito y qué entrañable. Y finalmente está usted, majestad. Era príncipe, todavía no era rey. Cuando le invitamos a venir a Barcelona a presidir aquel acto precioso
de jóvenes gitanos de 50 países que estaban allí. Con qué gusto le aplaudimos y qué satisfacción tan enorme el que usted estuviera con nosotros, encarnando además a la propia realeza española. Fue un acto precioso. Y volvemos a coincidir otra vez aquí, juntos. Usted ya es rey de España, también de los gitanos, que somos españoles. Gracias por estar aquí. Gracias, Majestad la Reina, por estar aquí, por infundirnos con su presencia todo lo que los gitanos me dicen. Por favor, Juan de Dios, dile al rey, dile a los señores ministros presentes, que también los gitanos necesitamos una ley específica que nos incorpore al contexto de la ciudadanía española como un pueblo más, con una cultura peculiar, con una manera de ser, de actuar y de vivir que merece ser reconocida y, por lo tanto, con los instrumentos necesarios para que ese reconocimiento no quede en palabras, sino quede también en hechos que se puedan palpar. Esa es la realidad que estoy diciendo. Y termino. Fíjense en el rey. Fíjense lo que lleva en la solapa. No sé si les llegará, pero las cámaras de televisión lo están filmando. Con toda humildad. Fíjense en mí. Miren lo que llevo en la solapa. Cuando he saludado a su majestad a la entrada, me lo he quedado mirando y digo, Majestad, lleva usted exactamente la misma insignia que yo. La misma. Qué bonito. Qué emoción. La mejor manera de terminar estas palabras, porque los 5 minutillos ya se me han acabado, es decir, Majestad, lo que he pedido, aquí está la mejor demostración. El rey, el máximo representante del pueblo y de España, lleva la misma insignia de la Constitución española que lleva un humilde gitano. Y no estábamos de acuerdo para hacerlo al mismo tiempo. Gracias.